Ahí está grabando. Dale, Sol. Bueno, buenos días, todos, todas y todes. Estamos iniciando ya la cuarta y última mesa de trabajo de este encuentro nacional en metodologías críticas en ciencias sociales y salud, que organiza el laboratorio interdisciplinario en metodologías críticas en ciencias sociales y salud de las facultades de ciencias sociales y de medicina de la Universidad de Chile. Es un proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Y venimos de una mesa recién donde trabajamos con una metodología de taller, en donde nos preguntábamos por la formación, ¿no? Cómo se dan estos procesos de formación, de enseñanza y aprendizaje colectivo de las metodologías críticas. Y ahora nos toca trabajar en una mesa que se titula, déjenme leerles exacto el título: ¿Para qué? Metodologías críticas y participativas en la contingencia político-social, que va a moderar Carolina Carstens. Ella es encargada, yo ahí con los cargos me pierdo, pero ella trabaja en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en la dirección de investigación, no sé exacto tu cargo, y es parte del laboratorio. Y Carolina, te dejo para que presentes a las personas invitadas a presentar sus experiencias, que son de nuevo el gatillador para la conversación que viene después. Así que, Carolina. Muchas gracias, Sol. Hola a todos, todas, todes. También quisiera empezar agradeciendo a esta instancia del laboratorio que nos permite estar acá, de encontrarnos, de vernos y generar discusión en torno a estas temáticas que nos parecen, al menos desde el laboratorio, muy relevantes e interesantes. Como comentaba Sol, ahora vamos a esta mesa de trabajo de este momento se llama ¿Para qué? Metodologías críticas y participativas en la contingencia política y social, y a través de ella lo que buscamos es generar una reflexión en torno a la aplicación y utilidad de las metodologías críticas y participativas en espacios generados en el marco de la contingencia política social del país, que podemos entender como la revuelta, el estallido y también la posterior pandemia que nos aquejó muy fuertemente. Tenemos para esta mesa dos súper invitados. Para empezar, Camilo Morales, que es psicólogo clínico, magíster en clínica psicoanalítica con niños y jóvenes, doctorante en ciencias sociales por la Universidad de Chile, y quien actualmente se desempeña como académico y coordinador del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Infancias de la Facultad de Ciencias Sociales, FACSO, y es el investigador responsable del proyecto FONIS, Participación Social de Niñas, Niños y Adolescentes en Servicios de Atención Primaria de Salud. Después va a presentar Alonso Serradell, y en su momento antes de la presentación lo presento con sus credenciales para que lo tengamos más claro. Así que Camilo, ¿estás por ahí? Hola, buenos días a todos. Buenos días, Carolina. También aprovecho de saludar a Alonso, que compartimos este espacio de conversación, de trabajo. Y bueno, agradecerle a quienes han organizado este seminario, felicitarles por esta oportunidad. Y bueno, voy a compartir una presentación para poder apoyarme. Tenemos un tiempo acotado para presentar y con esto puede ser más fácil. Bien, un poco en la línea, digamos, de lo que nos convoca esta mesa de conversación, lo que a mí me interesa poder compartir con ustedes esta mañana es precisamente una experiencia que hemos venido desarrollando desde el año 2019 en torno a experiencias de participación con niñas, niños, niñas y adolescentes, que surge, digamos, en el contexto de la revuelta popular de octubre y que progresivamente se ha ido transformando y de alguna forma desarrollando en torno a otras problemáticas, digamos, que han ido apareciendo, digamos, en los últimos años en nuestro país, como es el caso específico, digamos, del proceso constituyente, ¿ya? En ese contexto, la pregunta que orienta, ¿no? El deseo, ¿no? El interés de poder pensar precisamente en el vínculo, ¿no? De la niñez y la adolescencia en torno a
las problemáticas y las transformaciones sociales y políticas, ¿no? Es fundamentalmente el hecho de preguntarnos en algún punto con el cuerpo, digamos, de las personas que conforman el núcleo de infancia y también en conjunto a distintas y distintos estudiantes de diferentes carreras y facultades, ¿no?, interesadas en esta temática, el poder mirar, digamos, cuál es el lugar, ¿no?, de la niñez en este momento actual de transformaciones sociales y políticas. ¿Y por qué esta pregunta nos parecía relevante? Porque de alguna forma, por decirlo así, un diagnóstico que nosotros hacíamos en ese minuto, era que estaban sucediendo una serie de cuestiones relevantes a nivel de nuestro país, a nivel social, y de alguna forma un discurso, digamos, hegemónico de la autoridad principalmente en ese momento, tendía a marginar, a excluir, ¿no?, a niñas, niñas y jóvenes, ¿no?, de las discusiones que estaban tomando forma en ese momento. En ese momento también, si ustedes bien recordarán, se empezaron a generar de forma espontánea distintas iniciativas de asambleas, cabildos, encuentros, espacios de conversación, fundamentalmente, digamos, desarrollados por los adultos, pero en que en muchos casos se da la situación, y eso fue algo que fuimos observando en varios contextos, de que los adultos no tenían con quién dejar, digamos, a las niñas cuando asistían a esta experiencia, y se iban como generando, por decirlo así, espacios como marginales donde los niños eran entre cuidados e invitados a hacer distintas actividades. Y esa situación, de alguna forma, fue la que nos llevó a pensar en cómo, de alguna forma, promover, en definitiva, ¿no?, instancias en donde ellas y ellos también pudiesen tener un lugar de reconocimiento a sus visiones, ¿no?, y perspectivas respecto de lo que estaba sucediendo en el país en ese minuto, más allá de los prejuicios y los fantasmas, digamos, que muchas veces desde el mundo adulto se imponen, ¿no?, respecto de lo cual ellas y ellos no tendrían por qué integrarse, digamos, a este tipo de discusiones, ¿no? ¿Por qué tendrían que participar en una marcha? ¿Por qué tendrían que opinar sobre el manejo de la autoridad política del momento respecto de la crisis social? Por mencionar cosas, digamos, ¿no? Entonces, lo que aquí se nos abre como contexto de esta experiencia es justamente este debate sobre el lugar de la niñez en la sociedad contemporánea, ¿no? Un debate abierto, donde ha predominado, ¿no?, una perspectiva que tiende a mirar, digamos, a los niños como un objeto pasivo de las políticas públicas, un receptor, digamos, de la vida social, en lugar de ser considerado como un sujeto y un actor social y político, ¿no? Entonces ahí hay una dicotomía respecto del lugar de los niños, de las niñas en la sociedad, que nos parecía importante, digamos, atender, ¿no? Y esto además en el marco de Chile, de una relación conflictiva entre la niñez y el Estado, marcada principalmente, ¿no?, por la crisis de las instituciones a cargo del cuidado de la niñez, por ejemplo, el emblemático caso del Sename, ¿no? Y cómo esto, de alguna forma, fue instalando o ha venido instalando discursos, ¿no?, que finalmente justifican desde la idea de la incapacidad, desde la idea de la inmadurez, por mencionar dos conceptos que circulan mucho en este ámbito, que operan como justificaciones para que este grupo, digamos, quede excluido de poder participar de este tipo, digamos, de experiencias, ¿no? Por ejemplo, en ese momento, ¿no?, en octubre, una de las cuestiones que apareció de parte del oficialismo era esta idea del adoctrinamiento, por ejemplo, ¿no? Y por último, cómo también este tipo de experiencias pueden aportar a superar las modalidades tradicionales en cómo se entiende la participación de la niñez, que tienden a quedar establecidas desde lo simbólico o desde la figura de las consultas, ¿no? Más que generar, por ejemplo, una participación vinculante o bien cuestiones que vayan en la línea de la conversación y la expresión. En ese contexto, entonces, nosotros fuimos desarrollando en conjunto con académicas, estudiantes y también otras profesionales de distintos territorios, una propuesta metodológica que justamente apuntaba a poder conocer, ¿no?, las distintas opiniones, puntos de vista y propuestas de este grupo, digamos, en torno a la situación del país, ¿no? Y todo esto a la luz de poder generar espacios de diálogo que fueran seguros, que fueran voluntarios y fueran respetuosos de la subjetividad de niñas y adolescentes, ¿no? Y esto finalmente derivó en una propuesta metodológica que consideró distintas metodologías según rangos etarios
para poder promover, digamos, la expresión de sus opiniones y puntos de vista, ¿no? Y eso quedó, digamos, disponible, de acceso abierto, digamos, a cualquier persona u organización que quisiera utilizar esta caja de herramientas para adaptarla, para tomar aquellos elementos que le parecieran como relevantes y poder hacer un uso de eso en sus contextos más específicos, ¿ya? En ese marco, y para que ustedes se hagan una idea, fuimos desarrollando varias de estas experiencias que fueron nutriendo finalmente la metodología y que fue varias veces repensada, reformulada, por decirlo de alguna forma. Y esto derivó, digamos, en varias experiencias que nosotros fuimos desarrollando en concreto desde enero del 2020. ¿No? En enero de 2020, por ejemplo, hicimos 7 cabildos con apoyo de la universidad en el contexto de la escuela de temporada, ¿ya? Donde hicimos 7 cabildos, donde participaron 73 niños. Posteriormente, el 2021, también en el marco de las escuelas de temporada, tuvimos que adaptarnos a la pandemia y hacer cabildos virtuales, pero que fue muy interesante porque llegaron niñas, niños, niñas y adolescentes de distintas partes de Chile, y tuvimos que adaptar, digamos, el trabajo al Zoom, ¿ya? Y recientemente, el año pasado, junto en un trabajo muy bonito que hicimos en conjunto con la Municipalidad de Ñuñoa, realizamos un total de 49 cabildos donde participaron más de 400 niñas, niñas y adolescentes, ¿ya? Y eso derivó en un documento que fue presentado a la convención, donde fueron los propios niños con algunos de sus representantes quienes fueron a la convención a presentar los resultados. Y esto, digamos, participaron niños entre los 5 y los 17 años. No voy a poder entrar en detalle, digamos, pero en este marco nosotros desarrollamos 4 grandes metodologías que, en función, digamos, de las características etarias, buscaron utilizar el dibujo, la música, diferentes expresiones, digamos, que facilitaran el diálogo y la conversación de las experiencias de los niños en torno a la situación del país y sus propuestas para la nueva constitución, ¿ya? Por ejemplo, hay una actividad en mi país que invitábamos a las niñas a que cada uno pudiese construir un país, le ponían su nombre, lo dibujaban, definían ciertas características que nos permitían también conocer cómo ellos estaban imaginando desde sus propias experiencias situadas, mejorar cuestiones de sus entornos, pero también a nivel mucho más amplio. Y finalmente, ya para ir terminando, ¿qué nos dejan, ¿no? Estas experiencias después, digamos, de estos años, ¿no? 5 ideas, ¿no? Ya para el cierre. En primer lugar, que nos encontramos que las motivaciones de los niños para participar de estas instancias eran diversas, ¿no? Algunos querían llegar con propuestas súper concretas respecto del proceso constituyente, otros simplemente querían informarse y aprender de otros niños, ir a escuchar a otros, y habían otros niños y niñas y jóvenes que valoraban mucho el tener un espacio para encontrarse, para compartir, porque en sus familias o en sus escuelas no estaban esas instancias para poder dialogar y hablar, digamos, en un espacio seguro. En segundo lugar, una valoración muy importante de este tipo de espacios como un lugar donde su palabra, sus opiniones, su punto de vista eran reconocidos y tomados en serio, ¿no? Eran legitimados sin prejuicios. En tercer lugar, que era un espacio donde de forma bien transversal aparecía el cuestionamiento y la crítica, ¿no? A las formas asimétricas en las que están establecidas las relaciones de poder entre niños y adultos, ¿no? Y ahí aparecen cosas muy interesantes respecto de la poca valoración de los adultos a sus opiniones, pero también de hacer un llamado a los adultos a vincularse de otra forma, digamos, con la niñez y con la juventud. En cuarto lugar, lo interesante de sus propuestas vinculadas y enfocadas a cuestiones súper diversas, pero principalmente centradas en la sustentabilidad de la vida y en todo el tema medioambiental, en propuestas vinculadas a mejorar la convivencia basada en el respeto y el reconocimiento del otro, y finalmente en propuestas que iban en la línea de cómo avanzar en desarrollar contextos más democráticos, igualitarios, inclusivos, ¿no? Una sensibilidad muy puesta, digamos, en la inclusión, por ejemplo. Y finalmente, que desde una perspectiva, digamos, de lo generacional, era muy interesante también observar
cómo para las niñas, digamos, que participaron en estos espacios, no solamente había un interés en dar cuenta de asuntos que los repercutían a ellos como grupo etario, sino también un interés en plantear preocupaciones y propuestas en un sentido amplio, digamos, ¿no? Y ahí aparece, por ejemplo, las vinculaciones que ellos hacían en muchos casos a las condiciones laborales de sus familias y cómo eso repercutía, por ejemplo, en el tiempo y en la posibilidad de compartir, digamos, más cotidianamente con su mamá, con su papá, con sus abuelos, por ejemplo. ¿Ah? Y así, digamos, una serie de otras cosas, como por ejemplo el tema medioambiental, que también es una cuestión bien transversal, digamos, para esta generación. Eso quería compartirles de esta experiencia bien sucinta y espero que después podamos profundizar a propósito del diálogo que habrá. Muchas gracias. Súper bien con el tiempo. Sí, muchas gracias Camilo, súper apegado dentro de los tiempos. Bueno, súper interesante la experiencia en este espacio de darle voz y espacio de opinión a un grupo de niños, niñas y adolescentes que históricamente están relegados de estos espacios. Así que muchas gracias. Ahora va a presentar Alonso Serradell Díaz, que es un investigador autónomo y militante de experiencias autogestionadas y cooperativas de Santiago. Él de formación es licenciado en Historia de la Universidad de Chile y doctorando en Ciudadanía y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. Hola Alonso, te dejamos acá y recordamos los 10 minutos para la presentación. Vale, Carolina, buen día, gracias también por la invitación, saludarle a todos, todas. Y no sé si puedo compartir pantalla, creo que... Vale, vamos allá. Perfecto, voy a tratar de ahí de ser, ajustarme lo más que pueda al tiempo. Bueno, eso, voy a contarles brevemente cómo desarrollamos un proceso de investigación-acción participativa para fortalecer experiencias autogestivas y autogestivas desde lo económico, ¿no? Particularmente cooperativas de trabajo, experiencias de comprando juntos, redes de abastecimiento. Actualmente incluso hay algunas ferias por ahí levantándose, y este es un proceso que desarrollamos el año 2019 y 2020, y desde el cual, digamos, se ha logrado sostener un proceso, digamos, también de vinculación entre otras organizaciones, ¿no? Lo primero que quiero contar es que este proceso de investigación-acción participativa se sitúa desde una posición militante, digamos. Yo era parte de una cooperativa de trabajo que era parte de esta federación de cooperativas de trabajo que se llama Trasol. Yo fui parte hasta el año 2020 de esa federación, y digamos, este esfuerzo de producir algunos conocimientos se inserta también en el interés que teníamos como federación en ese momento de profundizar relaciones y vínculos con organizaciones comunitarias y territoriales, ¿no? Ese era, digamos, un objetivo en el que se enmarca una necesidad que habíamos visualizado como federación dentro de otras muchas necesidades varias que tenemos las organizaciones. Y en ese marco, digamos, yo también desarrollando la tesis del doctorado, es que les propongo, digamos, poder profundizar a través de este proceso de investigación militante, con una patita en lo académico, pero también con una pata y media en el proceso de base, digamos, de trabajo básicamente, desde la autogestión, y que les propongo levantar este proceso que fue discutido, digamos, en distintos espacios de la federación, ¿no? Y fue asumido como un proceso colectivo de la federación, ¿no? En ese sentido también quiero relevar dos cositas. Por lo primero es que este proceso solo es posible en la medida en que existe un trabajo colectivo, ¿no? No habría sido posible de ninguna manera si hubiese trabajado yo como investigador en la lógica también que tenemos generalmente las investigaciones que son más tradicionales. De ninguna manera hubiese sido posible sin ese trabajo, ¿no? De un grupo motor también colectivo y de manos, de mentes, de corazones, que también desde la experiencia vital y política permitieron sostener ese proceso, ¿no? Y lo segundo es que esto se desarrolla a mediados del 2019, llega la revuelta, y en ese momento se multiplican experiencias de asambleas territoriales, en las que nos sumamos también varias personas que éramos de la federación, yo particularmente acá en la zona sur de Santiago, y también se multiplicaron experiencias de abastecimiento, ¿no? Y con mucho interés en poder conocer y otras experiencias desde la autogestión para dar cara un poco a la situación de desabastecimiento que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Que también se quemaron los supermercados, y había una amenaza también de los camioneros en su momento, etcétera, ¿no? Habían muchos horizontes abiertos ahí. Entonces me sitúo desde ahí, me sitúo de esa experiencia vital de trabajar en una organización político-productiva, como le llamábamos, y también de ser parte de una federación, ¿no? Y después también
nos dimos cuenta que el perfil del proceso en el que queríamos generar un espacio de encuentro, básicamente, porque no nos habíamos encontrado esas asambleas con ese interés por la autogestión económica, entonces empezamos también a invitar a estas asambleas a otras cooperativas y organizaciones autogestivas que también tenían o estaban insertas en territorio y que estaban desarrollando trabajo territorial, así como otras organizaciones comunitarias que estaban desarrollando, tenían interés en desarrollar experiencias de autogestión económica, no sé si me explico, ¿no? Ese fue un poco el criterio para invitar a estas organizaciones, no fue una convocatoria abierta, sino que fue una convocatoria a nuestras propias redes, digamos, ¿no? Va a pasar, ¿no? El proceso cortito, para pasar un poco también a las reflexiones que me gustaría un poco profundizar en eso. El proceso duró un año, aquí que tuvimos un encuentro presencial en la sede de la federación. Participaron aproximadamente unas 20 organizaciones, 24 organizaciones si no recuerdo mal. El proceso se sostuvo a través de 6 jornadas de trabajo, una jornada de autoformación también y distintos también espacios de retroalimentación, ¿no? Tuvo 3, digamos, grandes fases. Una primera fase de encuentro y de generar diagnóstico de cuáles eran las problemáticas que estábamos vivenciando las organizaciones en términos de falta de espacio para copiar, en términos de dependencia del mercado, en términos de falta de fomento, no sé, de las políticas públicas, en términos de la represión, de la criminalización a los espacios autogestivos, comunitarios, etc. Un segundo momento donde nos dividimos en trabajos grupales y empezamos a profundizar y afinar la mirada en cuatro líneas, ¿no? Lo que tenía que ver con abastecimiento de alimentos, soberanía alimentaria, un segundo espacio que tenía que ver con trabajo autogestivo, un tercer espacio de autoeducación y producción de conocimiento y un cuarto espacio también emergente de salud, ¿no? Ahí profundizamos la mirada, también ahí el grupo que estábamos dinamizando desde Trasol se abrió por el requerimiento también de las propias organizaciones que participaron, y ahí ya en la cuarta jornada llegamos a ser unas 50 organizaciones que estuvimos trabajando de manera virtual, ¿no? Yo creo que eso es importante relevarlo, ¿no? Que fue bien espaciado en el tiempo, pero se logró sostener hasta una tercera fase donde identificamos problemáticas centrales y también algunas líneas de acción para poder darle cara, digamos, responder y superar estas problemáticas de manera articulada al menos, ¿no? Este proceso de un año tuvo entre medio de cada jornada una serie de retroalimentaciones, de documentos escritos y gráficos también para que las organizaciones pudiesen tener estas discusiones y volver a las siguientes jornadas con posiciones un poco más colectivas, ¿no? Esto fue hasta el 2020, y nada, quisiera ahora, bueno, ahí hay algunos afiches que hicimos también, ahí todo bien, en base al trabajo voluntario, como les comentábamos, hay algunos afiches ahí invitando a los encuentros que tuvimos. El último encuentro también fue presencial, fue la Escuela Cooperativa de Permacultura en Santiago Centro, y nada, pues destacar eso, ¿no? Que se desarrolló entre el inicio de la revuelta y el inicio de la pandemia, ¿no? También ahí con expresiones de apoyo mutuo a las ollas comunes, distintas expresiones que estábamos levantando en su momento. Bueno, sobre algunos resultados, muy cortitos. Logramos profundizar en diagnóstico, identificamos problemáticas centrales, secundarias. Estos documentos también han servido y sirvieron para que las organizaciones también pudiesen tener una mirada más amplia de que lo que les estaba pasando nos pasa, no solo nos pasa a organizaciones en particular, sino que hay elementos que son comunes. Participaron organizaciones principalmente de Santiago, pero también de la Quinta Región, de Viña, de Valparaíso, de Petorca en algún momento, de Antofagasta, de Concepción, de Valdivia. Logramos también contar con espacios de análisis colectivo y también lo que les contaba, se vio reflejado en estas retroalimentaciones, identificar algunas líneas de acción y hasta el día de hoy sostener un espacio de vinculación y coordinación de algunas acciones concretas muy precisas, o sea, y particular, a lo mejor de compras colectivas, compañeras que están levantando catastros, etcétera, y que hoy en día dan pie a un espacio que se llama Redes Comunitarias por la Autogestión y que ya han logrado sostener compañeras, compañeros de organizaciones que participan en ese espacio, ¿no? Que no es un espacio orgánico, sino que es más bien un espacio donde se articulan cositas concretas, invitaciones también. Y por los 3 minutos que me quedan, quería compartir algunos aprendizajes y desafíos que logramos identificar en algún momento también con el grupo motor. Hicimos una evaluación final, también lo hicimos en la federación en su momento, y algunas ideas también personales, ¿no? Voy a compartirles unas 8 ideas. La primera es que las experiencias organizativas, las experiencias organizativas y autogestivas particularmente necesitamos y también podemos producir conocimientos para fortalecer nuestros procesos. Yo creo que esto es una demostración de aquello, ¿no? Contamos con herramientas, sin duda necesitamos también apoyo para eso, ¿no? Pero podemos hacerlo. Una segunda idea es que es fundamental cuando desarrollamos estos procesos
Es fundamental trabajar a partir de los objetivos y las necesidades que la experiencia de la organización en particular se plantea en un momento dado. Sin duda estas situaciones son cambiantes, de un año para otro cambian, pueden cambiar sin duda, y en los últimos 2 años han cambiado un montón también, pero es fundamental partir de ahí, ¿no? Y tener un diálogo también, un diálogo importante con eso, y estar también en una inserción vital y política en estos espacios y prácticas. Una tercera idea es que es fundamental también que existan equipos dinamizadores diversos e insertos también en las experiencias que estamos participando. En este caso el grupo motor se amplió, pero estaba constituido fundamentalmente por, o sea, exclusivamente por personas que eran de las organizaciones participantes del proceso, ¿ya? Con experiencia y conocimientos variados sin duda, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para sostener un proceso que fue largo y que también implicó mucho trabajo tanto en el diseño metodológico como en el estar llamando a la organización, estar haciéndole seguimiento, invitándola, oiga, ¿por qué no participó? Participen, aquí está el documento, qué sé yo, ¿no? Hay una labor también ahí de construir relaciones que es importante, ¿no? Sin que por ello, digamos, el grupo dinamizador adquiera un rol político, ¿no? El rol político lo tienen las organizaciones, pero sin embargo hay aquí una labor de facilitación que es fundamental. Una cuarta idea es que las retroalimentaciones que se generaron ayudan a sostener procesos y ayudan a ampliar estos procesos participativos, permiten que las organizaciones y quienes no participaron de estos espacios puedan saber lo que se está discutiendo, saber que existen otras experiencias similares y que también estamos un poco en la misma y que podemos, digamos, conspirar ideas comunes, ¿no? Ahí también es un desafío generar procesos que sean de difusión, que sean amigables, en formatos populares y que sean simples, ¿no? Nosotros solemos quedarnos en el tema escrito, logramos por ahí generar alguna gráfica no demasiado bella, pero mucho más simple de trabajar, y creemos que es un desafío trabajar en otros formatos, en audiovisuales, en redes sociales, qué sé yo, ¿no? Creo que estoy en el tiempo. Cortito, las últimas 4 ideas, que creo que también es importante respetar los tiempos de las propias organizaciones. Esto fue un proceso largo, muchas veces fácil como seducirse por la ansiedad también y morir de pánico en el intento, como que, pero es importante y creo que fue un aprendizaje, eso, respetar los tiempos. Si tenemos poco tiempo en las organizaciones, bueno, nos tenemos que dar 2 meses para volver a vernos, ¿no? Respetar esos tiempos, las capacidades y también las necesidades diversas de las propias experiencias de base. También es un desafío pasar de los encuentros y los diagnósticos a acciones concretas. Solemos tener espacios donde nos encontramos, nos contamos la experiencia, que si bien es necesario y es la base de, también es importante avanzar cualitativamente en sostener y articular acciones más específicas, ¿no? Por otro lado, también es importante equilibrar estas acciones concretas con la construcción ideológica, digamos, ¿no? Y lograr tener un equilibrio, porque distintos espacios de coordinación muchas veces se van por una, se van por la otra. Y yo creo que aquí un aprendizaje quizá que creo que hemos tenido es que trabajar en esas 2 líneas ayuda a sostener procesos en el tiempo, ¿no? Y por último, que estamos aprendiendo a hacer, quizás redundante, quizás esto siempre lo escuchamos, pero claro, es una perspectiva también política, ¿no? Aprendemos al hacer. Es importante también experimentar en estos procesos, que estamos prefigurando otras experiencias, formas de, no sé, de trabajar, otras formas de abastecernos de alimentos, y ahí también es importante explorar y también no tenerle miedo a equivocarnos y aprender, ¿no? Y en este sentido creo que es importante la crítica fraterna entre compañeras, compañeros, y también una autocrítica que debemos hacernos todos siempre también en estos procesos y aprender de estas iniciativas que vamos llevando. Y eso, compas, creo que ahí anduve con el tiempo. Agradecerles también la escucha y quedamos ahí para poder hablar. Muchas gracias, Alonso. Efectivamente. Parece que se nos quedó un poquito pegada la carita, ¿sí? Disculpen, se me cerró el Zoom y se abrió solo, lo siento. Bueno, estaba agradeciendo a Alonso, agradecerles a todos. Me gustaron muchísimo estas 2 exposiciones. Por un lado vemos esto de otorgar las voces a poblaciones, a niños, niñas y adolescentes que históricamente relegados de los espacios de opinión político, y por el otro vemos a través de Alonso cómo las organizaciones comunitarias también son un espacio para co-crear este conocimiento, y cómo esto también ayuda para las mismas bases
reconocerse, encontrarse, hacer diagnósticos y también poder crecer. O sea, yo sé que a propósito de esta IAP que dirigió de cierta manera Alonso y que muy amorosamente compartió con el resto de las organizaciones, se han generado iniciativas muy relevantes, al menos en el ámbito del abastecimiento comunitario. Así que muchas gracias a los dos expositores. Ahora vamos a ir, al igual que en las instancias anteriores, vamos a ir a trabajar en mesas separadas y nos vamos a quedar con una pregunta, esta vez, que es ¿de qué manera las reflexiones y prácticas críticas en relación a lo metodológico pueden aportar a procesos sociales fuera de los espacios académicos? Eso, y me resuena un poco una pregunta que dejó Susana en su exposición en la mesa anterior, que es, ¿estamos dispuestos a ceder nuestro poder a las comunidades? Así que los y las dejamos con esas preguntas para que vayamos a trabajar a las mesas y nos reencontramos al final para cerrarlo. Muchas gracias. ¿Todas? Sí. Súper. Bueno, ya para ir cerrando este cuarto taller, la idea ahora es irnos al almuerzo. Luego a las 2 de la tarde tenemos la conferencia con Tomás Villasante. Y al cierre de la conferencia con Tomás Villasante queremos hacer una pequeña actividad de cierre, como de redondeo de lo que ha sido este encuentro. Entonces, la idea es que todas las ideas que, bueno, perdón la redundancia, todo lo que ahora se discutió en este espacio, en el anterior, podamos retomarlo al final como una síntesis y podamos dejarlo como idea fuerza, ¿sí? Así que, sin más, yo creo que les invito al descanso del almuerzo. Nos volvemos a encontrar a las 2 en punto, aquí con Tomás Villasante, con una conferencia súper interesante, así que no se la pierdan. Y luego hacemos un cierre no tan largo a la salida de la conferencia de Tomás.